Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema muy importante que es la alergia a la proteína de la leche, diagnóstico, manejo y prevención. Un artículo publicado en el Journal Pediatric de Gastroenterología y Nutrición en febrero 2024. Entonces veamos, es el contexto clínico, vamos a ver la prevalencia. Vamos a ver las manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo nutricional. La prevalencia, establecemos dentro de los hallazgos claves de este artículo, es la prevalencia real confirmada mediante pruebas de provocaciones menos del 1%. La percepción parental reportada de prevalencia es aproximadamente 10%, es decir, aquella en la que tú sospechas se incrementa la prevalencia hasta en un 10%. El estudio de Europreval, la incidencia general fue del 0.54% con su intervalo de confianza y confiable adecuado y una estimación agrupada de alergia a la proteína de la leche de vaca está informada del 6%. Implicaciones, existe evidencia pues que una clara evidencia de sobrediagnóstico y lo que puede llevar a intervenciones dietéticas innecesarias y aumento de costos innecesarios. Entonces aquí gráficamente podemos ver la percepción que uno pudiese tener de la alergia a la proteína de la leche, que es del 10%, la autoinformada del 6% y aquella que se confirma con prueba de provocación menos del 1%. En todos los estudios la prevalencia según el resultado de una prueba de provocación está por debajo del 1%, mientras que la prevalencia basada en la percepción de los padres a menudo se informa hasta el de un 10% de prevalencia. Manifestaciones clínicas, los mecanismos de tiempo de aparición, la medida por, existen dos tipos, la medida por IgE y la no mediada por IgE. Aparición de los síntomas dentro de minutos tras la ingestión de la leche de proteína de vaca puede incluir incluso reacciones anafilácticas hasta en 1 a 4% de los casos, y la no mediada por IgA, aparición retardada después de 2 horas aproximadamente hasta de 6 a 72 horas y frecuentemente asociada a síntomas gastrointestinales crónicos. La distribución de las manifestaciones cutánea va de un 70 a 75%, intestinales de 13 a 34% y respiratoria de un 1 a un 8%. Dentro de las manifestaciones cutáneas encontramos el eczema, urticaria, angioedema y síndrome de alergia oral. Gastrointestinales, regurgitación, vómito, rechazo alimentario, diarrea, estreñimiento y sangrado rectal. Dentro de las respiratorias tenemos la rinitis, conjuntivitis, asma, sibilancia, tos crónicas, anafilaxia y falta de crecimiento ponderal. En cuanto a una de las entidades clínicas presentes en la alergia a la proteína de la leche, encontramos la proctocolitis alérgica inducida por proteínas, de esta manera abreviada, que es una inflamación del colon distal en respuesta a una de las más proteínas alimentarias a través del mecanismo que involucra la IgE. Ocurre principalmente en lactantes que son alimentados con leche materna. La epidemiología es la prevalencia varía de un 0.16% hasta un 64% de pacientes con hematoquesia y 0.16% en pacientes sanos. Generalmente comienza en las primeras semanas de vida y la resolución es espontánea en la mayoría de los casos en la lactancia tardía. La presentación clínica es la presencia de sangre en heces, hematoquesia, generalmente buen estado general del lactante y anormalidades de la mucosa marcadas por endoscopia a pesar de síntomas leves. Manejo clínico, lactantes con lactancia materna exclusiva, observaciones y intervenciones dietéticas durante el primer mes de hematoquesia en casos leves, y lactantes alimentados con fórmula, beneficio dieta, alimentación diagnóstica es debatido y se inicia dieta eliminación 2 a 4 semanas. Se recomienda que siempre sea confirmada este diagnóstico. El otro cuadro clínico es el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, alergia alimentaria no mediada por la leche de vaca,
como uno de los desencadenantes más comunes. Presentación es aguda, vómitos intensos 1 hora 4 después de la ingesta de leche. Puede presentar aspecto de letargia y palidez, en casos graves presentación similar a la sepsis y posible hipotensión y deshidratación del paciente. La incidencia acumulada en Estados Unidos en cuanto a la epidemiología estima más o menos entre 0.15 y 0.7% de la población pediátrica. Presentación crónica puede llevarse con los siguientes signos, como son vómitos y diarrea persistente, falta de crecimiento y retraso de crecimiento, mayor frecuencia en lactantes y niños pequeños y mejora tras la eliminación del alergeno en la dieta. Desencadenantes. La leche de vaca es uno de los desencadenantes más comúnmente reportados y otros incluyen la soya, el arroz, la avena, el huevo, el pescado, etc. Enteropatía y esofagitis eosinofílica, trastorno gastrointestinal asociado a la alergia a proteína de la leche de vaca, caracterizado por inflamación eosinofílica del tracto digestivo. Esta esofagitis eosinofílica es una inflamación crónica del esófago con infiltración de eosinófilos frecuentes asociado a alergia alimentaria, incluyendo alergia a la proteína de la leche. Manifestaciones clínicas: debe dificultad para alimentarse, disfagia, falla de crecimiento, rechazo alimentario. El diagnóstico requiere evaluación endoscópica con biopsia que demuestre eosinófilos más de 1 a 15 por campo de alto poder. Manifestaciones que diarrea crónica, irritabilidad, vómitos. Esto es en cuanto a la enteropatía por alergia a la proteína de leche, que es una inflamación del intestino delgado inducida por la proteína de leche de vaca que puede causar daño de mucosa intestinal y mala absorción. Las manifestaciones son diarrea crónica, irritabilidad, vómitos y distensión abdominal. Ambas condiciones pueden mejorar significativamente con la alimentación de la proteína de leche de vaca, pero requiere un diagnóstico preciso y seguimiento especializado. Alergia a la proteína de leche de vaca y reflujo gastroesofágico. Relación clínica: la superposición de estas dos entidades ocurre en menos del 1% de los lactantes alimentados a la leche materna. Algunos síntomas de reflujo pueden mejorar con la eliminación de la proteína de leche de vaca. No se recomienda el diagnóstico sistemático de alergia a la proteína de leche de vaca en todos los lactantes con síntomas de reflujo, que ese es un punto importante. Vean ustedes, la superposición es menos del 1%. Consideraciones clínicas: la presencia de síntomas múltiples, sistemas como digestivo, cutáneo y respiratorio, aumenta la probabilidad de la alergia a la proteína de la leche de vaca en casos de reflujo. La falta de respuesta a las medidas terapéuticas habituales para enfermedad de reflujo gastroesofágico puede sugerir considerar el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca como diagnóstico diferencial. Ven ustedes la interacción, menos del 1%. Enfoque clínico: evaluar síntomas de múltiples sistemas, considerar prueba terapéutica en casos seleccionados y confirmar con prueba de provocación después de la mejoría. Estreñimiento y la alergia a la proteína de la leche. Como síntoma único, rara vez está relacionado. Cuando el estreñimiento se presenta junto con otros síntomas sugestivos de alergia, si no hay respuesta al tratamiento convencional para estreñimiento y la presencia de antecedentes familiares. Pero vean ustedes, es extremadamente bajo. No considerar alergia a la proteína de leche de vaca si el estreñimiento es el único síntoma presente. Si hay respuesta adecuada a medidas dietéticas generales y existen otras causas evidentes de estreñimiento. Síntomas que pueden acompañar estreñimiento en alergia a proteína de leche: manifestaciones cutáneas como eczema, síntomas respiratorios, intestinales, irritabilidad, fisuras anales y falta de crecimiento ponderal. Dolor abdominal en los pacientitos. Tenemos dolor abdominal, puede presentarse tanto como un trastorno funcional gastrointestinal como una manifestación de alergia a la proteína de leche de vaca. La diferenciación correcta es crucial para el manejo adecuado. Dolor abdominal funcional, clasificado como trastorno de interacción intestino-cerebro según criterios de Roma 4. Resolución natural en la mayoría de los casos alrededor del quinto mes por cólico y al año por regurgitación. No suele asociarse a manifestaciones en otros sistemas como pie respiratorio. Responde a medidas terapéuticas convencionales. Dolor abdominal
por alergia a la proteína de la leche es frecuentemente asociado a otros síntomas alérgicos cutáneos, respiratorios. Puede presentarse con retraso de crecimiento y desarrollo. Historia familiar de alergias aumenta la probabilidad. Falta de respuesta a medidas terapéuticas. Y las consideraciones claves deben incluir una historia clínica detallada para descartar muchos de los aspectos de dolor abdominal funcional. ¿Existe un riesgo para enfermedades infecciosas? El impacto de estas situaciones, las restricciones dietéticas innecesarias en caso de sobrediagnóstico pueden alterar la microbiota intestinal, aumentando potencialmente las infecciones y generando consecuencias adversas para la salud. Ya hemos mencionado que el sobrediagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca ocurre con mayor frecuencia que el infradiagnóstico. Esto nos lleva a una restricción dietética innecesaria con eliminación de alimentos sin justificación clínica. Una alteración del microbioma, como cambios en la composición bacteriana intestinal y riesgos de infecciones por susceptibilidad incrementada a los patógenos. Factores que influyen en el microbioma: modo de parto, natural o cesárea, tipo de alimentación, seno materno o fórmula, medicación temprana con antibióticos e inhibidores de bomba de protones, en este caso el esomeprazol, y la recomendación clave es realizar un diagnóstico preciso que pueda provocar la dieta de eliminación diagnóstica breve en 2 a 4 semanas. Factores de riesgo para la alergia a proteína de leche de vaca. Diversos factores pueden aumentar la probabilidad de la alergia a la proteína de leche de vaca. Predisposición genética. Alergias que aumentan significativamente el riesgo de alergia a la proteína de la leche de vaca. Parto por cesárea. Afecta la composición microbiana intestinal, alterando el desarrollo del sistema inmunológico. El uso temprano de antibióticos. La exposición retrasada de introducción irregular de proteína de leche puede aumentar el riesgo de sensibilización. La contaminación ambiental puede influir en el desarrollo del sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad de alergia a la proteína de leche de vaca y inhibidores de los protones de bomba. El uso temprano de esomeprazol o omeprazoles puede alterar la digestión de proteínas y por ende tener alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es estrictamente clínico, debido a que muchos síntomas son comunes en lactantes sanos y pueden ser similares en otras condiciones. La ausencia de herramientas diagnósticas específicas complica mucho el proceso. Implica 1. Historia clínica detallada, antecedentes familiares de alergia, evaluación de múltiples aparatos y sistemas, eliminación de la diagnóstica de la dieta, la duración corta, es decir, al momento de eliminar la proteína de la leche durante un periodo de 2 a 4 semanas y hay una evaluación de la respuesta clínica, nos establece que hay una mejoría considerable, entonces se confirma el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca de entrada. Se puede prueba de provocación. La piedra angular del diagnóstico es la prueba de provocación, es decir, una vez que ha pasado ese periodo de 2 a 4 semanas con mejoría considerable, se reintroduce la proteína de leche de vaca. Si el paciente tiene los síntomas con los cuales llevaron a tener el diagnóstico de alergia a la proteína de leche, entonces se instalan y se establece el diagnóstico como tal. Confirma o descarta la sospecha, como mencionó, evita restricciones dietéticas innecesarias. El seguimiento y una evaluación periódica para determinar la tolerancia, y la mayoría de los niños desarrolla tolerancia entre 1 a 2 años. Reconocimiento de patrones, IgE mediada inicio de los síntomas minutos, no IgE inicio de síntomas después de las 2 horas de administración. En cuanto a si es IgE o es no IgE o no relacionada al IgE. Dieta de eliminación diagnóstica. Sospecha clínica, síntomas sugestivos. Dieta de eliminación de 2 a 4 semanas. Viene después la dieta de provocación, que es la confirmación y la piedra angular para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Y diagnóstico final, plan del manejo específico. La recomendación principal: se recomienda un periodo de corto de eliminación de 2 a 4 semanas seguida de una prueba de provocación para confirmar el diagnóstico. Es el estándar de oro.
Beneficios del enfoque: evita restricciones dietéticas innecesarias y prolongadas, reduce el riesgo deficiente y permite un diagnóstico preciso. Consecuencias del sobrediagnóstico: restricciones dietéticas innecesarias, impacto negativo en el crecimiento y desarrollo, carga financiera para los familiares, sistema de salud y disminución de la calidad de vida. La prueba de provocación después de una dieta de eliminación diagnóstica de 2 a 4 semanas se recomienda como la piedra angular del diagnóstico. Prueba de laboratorio: pruebas útiles, especialmente alergia medidas por IgE, utilidad limitada en alergias no mediadas por IgA. 23.6% de los pacientes con alergia a la proteína de la leche no presenta IgE específica. Pruebas cutáneas: las pruebas de punción cutánea como Skin Prick Test tienen baja especificidad para diagnosticar alergia mediada por IgE, no mediada por IgE. Un resultado positivo indica sensibilización y no necesariamente alergia en la clínica. La sensibilización prueba positiva no siempre coincide con las manifestaciones clínicas de la alergia. ¿De acuerdo? Evaluación endoscópica. La endoscopia puede ser útil en casos seleccionados, pero no se recomienda de rutina para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Indicaciones precisas son sospecha de esofagitis eosinofílica, casos graves o atípicos que no responden a tratamiento y cuando se requiere diagnóstico diferencial con otras patologías intestinales. Posibles hallazgos: nodularidad del bóbulo duodenal, hiperplasia linfonodular, ileocolónica y cambios inflamatorios de la mucosa colónica. Limitaciones: procedimiento invasivo que requiere anestesia y sedación, baja especificidad para la alergia a proteína de leche de vaca, hallazgos que pueden estar presentes en otras patologías y la relación coste-beneficio desfavorable para el diagnóstico rutinario. ¿De acuerdo? Consideraciones clínicas: priorizar métodos menos invasivos para el diagnóstico inicial. En el FIAP, a pesar de diagnósticos endoscópicos marcados, generalmente es un trastorno benigno y autolimitado y la prueba de eliminación de provocón sigue siendo un estándar para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Marcadores biológicos: actualmente no existen marcadores biológicos con la suficiente precisión para diagnosticar definitivamente la alergia a la proteína de leche de vaca. La investigación continúa para identificar marcadores más específicos y sensibles. Es decir, tienen baja especificidad y la utilidad clínica es limitada, además de muy costoso. Tipos de biomarcadores estudiados: calprotectina fecal, neurotoxina, CD203, CD300. Y estas son las limitaciones importantes. Implicaciones: la alergia de la proteína de leche de vaca no debe basarse únicamente en marcadores biológicos debido a su baja especificidad y a su baja sensibilidad. Por obvio, valor predictivo negativo bajo, valor predictivo positivo bajo. Manejo nutricional: primera línea son fórmulas extensamente hidrolizadas. Opción inicial para la mayoría de lactantes a la alergia a la proteína de leche de vacas. Péptidos reducidos en tamaño que no desencadenan la alergia y efectivas en el 90% de los casos. Efectiva en el 90% de los casos. Segunda línea, fórmulas de aminoácidos reservadas solamente para casos graves y sin respuesta a las leches extensamente hidrolizadas. Compuesta de aminoácidos libres no alergénicos indicadas en enteropatía grave, esofagitis eosinofílica y FIPEPS severo. Alternativas: fórmulas de base de arroz hidrolizado, una alternativa vegetal viable que funciona también muy bien. En lo particular, cuando sospecho alguna alteración, trastornos intestinales o bien una alergia a la proteína de leche de vaca documentada, yo suelo utilizar la fórmula de base de arroz, no porque no quiera utilizarla extensamente hidrolizada, sino por el acceso económico que tienen estas fórmulas para la gran mayoría de los pacientes con bajos recursos. Aquí están las características de las fórmulas: concienciación, nutrición, monitoreo regular de crecimiento y desarrollo, vigilar ingesta de calcio y vitamina D, asesoramiento dietético especializado para asegurar la adecuación nutricional y reevaluación periódica para determinar el momento de la reintroducción. Seguimiento y reintroducción. Desarrollo, diagnóstico, el 60% al año
lo tolera y la gran mayoría los tolera a los 2 años. La APPP medida por IgA 57 desarrolla tolerancia al año, mientras que la no medida por IgA el 100% desarrolla buena tolerancia al año. Si combina las dos incidencias, pues te dan un 69%. Una reevaluación periódica cada 6 o cada 12 meses en menores de 2 años, de cada 12 a 18 meses mayores de 2 años, y evaluar los niveles de IgE específica. Estrategias de reintroducción: enfoque gradual, escalera láctea, productos horneados antes de frescos y cantidades crecientes de bajo supervisión médica. Beneficios de la introducción: evita restricciones dietéticas, mejora la calidad de vida y reduce riesgos nutricionales a largo plazo. La prevención primaria: se recomienda seno materno, seguida de lactancia materna, y no retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos. Retraso podría aumentar el riesgo de desarrollar alergia de la proteína de leche de vaca. La dieta materna: no se recomienda restricciones dietéticas durante el embarazo. No se recomiendan restricciones dietéticas durante la lactancia. No hay evidencia científica que respalde estas restricciones. Estudios no demuestran beneficios de fórmulas hidrolizadas para la prevención, y la exposición temprana de alérgenos puede desarrollar tolerancia. Impacto de calidad de vida en cuanto a consecuencias del sobrediagnóstico, en cuanto al impacto económico y recomendaciones. Vean ustedes el impacto económico: aumento significativo de las prescripciones de formas especializadas. En Inglaterra de 9.7 hasta 12 veces más de lo esperado. Noruega de 8.3 más de lo esperado. Y Australia 3.3. Muy bien, hemos terminado con este excelente artículo que espero a los pediatras y a los médicos